Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Arturo Farelas Pacheco. Les estoy haciendo esta transmisión desde la Ciudad de México. Me da mucho gusto que me hayan permitido la Silicon Valley University y desde luego juristas latinoamericanos, donde está a cargo mi querido compañero y amigo Ezequiel. Muchas gracias a todos ustedes por haber confiado. Pues bien, me pidió de favor que hiciéramos esta charla con el objeto de que platicáramos acerca de una figura jurídica exclusiva en nuestro país, en México. Tengo conocimiento de que hay varios miembros de juristas latinoamericanos dispersos en otros países y desde luego ya hoy día las redes, cualquier videotransferencia es necesariamente internacional, entonces eso es muy muy bueno. Benditas redes. Muy bien. Va a ser una conversación, se me dijo a manera de una charla, sin muchas formalidades y sin tampoco entrar demasiado a aspectos de legalidad aquí local, debido a que muchos de nuestro auditorio son de otras naciones. Pero sí podemos platicar de aspectos que son universales, tanto de dogmática penal como de teoría del proceso, del nuevo sistema acusatorio. Pues muy bien, vamos a iniciar. Fíjense que en nuestro país se hizo una reforma en el año 2008 para incorporar el nuevo sistema de justicia penal al país. Sin embargo, del 2008 hasta el 2014 carecimos de un instrumento nacional que nos diera directrices generales para cada uno de los estados del país. Fue en el 2014 hasta que apareció el Código Nacional de Procedimientos Penales. Este Código Nacional de Procedimientos Penales ya trae estipulado no nada más el procedimiento, sino incluso reglas especiales que se deben aplicar en todo el país. Y derogando, desde luego, todas aquellas que se opongan. Muy bien. Recuerdo que durante el 2008, del 2008 hasta antes de que el Código Nacional de Procedimientos Penales entrara en vigor, había muchos criterios encontrados en los estados. Aquellos estados que iniciaron casi de inmediato en el nuevo sistema, obviamente fue complicado adaptarse a este nuevo sistema, tanto en el aspecto procesal, pero incluso en el aspecto dogmático. ¿A qué me refiero? La reforma básicamente al artículo 16 constitucional consistió en extirpar una figura que utilizamos por algunos años que se llamó cuerpo del delito, o todavía en la doctrinal se reconoce como cuerpo del delito, y se sustituyó por una expresión que a nivel en la etapa de investigación fue muy complicada interpretar en el 2008 a qué se refería. Me refiero a los datos. No se sabía si al momento de judicializar una carpeta de investigación, qué datos se debían aportar, qué datos eran necesarios. Antes de esa reforma, sabíamos perfectamente que nos referíamos a el cuerpo del delito. ¿Qué es el cuerpo del delito? Simple y sencillamente los elementos objetivos del tipo, objetivos o materiales o externos. ¿Cuáles son los elementos objetivos del tipo? Es una lista de 10, 11 elementos. Número 1, el sujeto activo.
Número 2, el sujeto pasivo. Número 3, la calidad especial del sujeto activo. Número 4, la calidad especial del sujeto pasivo. Número 5, el bien jurídico. Número 6, la conducta, el resultado, el nexo causal, la imputación objetiva del resultado, los medios comisivos, en fin, todos esos son elementos objetivos del tipo. Entonces, cuando el Ministerio Público ejercitaba acción penal en el viejo sistema, sabía qué elementos debía integrar, cuáles eran los elementos por disposición constitucional que debía integrar al momento de consignar una averiguación previa. En el 2008, cuando entra el nuevo sistema y algunos estados legislan a la brevedad sobre el nuevo sistema en sus códigos de procedimientos penales locales, no sabían cómo debían reaccionar a la expresión datos. ¿Qué datos se debían aportar para judicializar una carpeta de investigación? No sabían si otra vez se tenía que demostrar los elementos objetivos del tipo, desde luego los subjetivos, y en su caso, de ser necesario, los normativos. Los primeros años fueron muy difíciles para esos estados de la República y fue hasta el 2014 cuando el CNPP clarificó muchos aspectos. Y dentro de esos aspectos que clarificó el CNPP se encuentra una figura muy importante que es la que el día de hoy quiero platicar con ustedes, que se llama la clasificación jurídica. Ha pasado desapercibida por la mayoría de los procesalistas en los primeros años, a pesar de que la figura en la doctrina ya existía en nuestro país. Esta figura tiene paternidad. Quien la creó y quien la incluyó en el CNPP fue un penalista muy afamado en México que se llama Rubén Quintino Cepeda. Y precisamente él, trabajando para la entonces Procuraduría General de la República, el entonces procurador Murillo Karam le pidió: Rubén Quintino, ya está terminado el borrador del CNPP. Ahora revísalo e ingresa todo lo que puedas de derecho penal sustantivo que sea necesario. Y obviamente, aunque era un código procesal adjetivo, se le incluyeron elementos sustantivos, y uno de ellos es la clasificación jurídica. Esa clasificación jurídica está integrada por los siguientes elementos. En términos del 141, dice: debe reunir un tipo penal, un grado de ejecución, una forma de intervención, una naturaleza dolosa o culposa de la conducta y, desde luego, en caso de que exista, la clase de concurso. Esos elementos fueron incluidos en el CNPP. Como ustedes se pueden dar cuenta, son elementos del derecho penal sustantivo. ¿Por qué son del derecho penal sustantivo? Porque evidentemente el tipo penal en realidad es la hipótesis típica. No se refiere al tipo penal en general, sino a la hipótesis típica. El grado de ejecución. En el grado de ejecución tenemos, para empezar, la consumación instantánea, la consumación continuada, la consumación permanente, la tentativa acabada, tentativa inacabada, la tentativa acabada eficazmente desistida, la tentativa inacabada eficazmente desistida, la tentativa inacabada ineficazmente desistida y la tentativa inacabada ineficazmente desistida. Esos 9 elementos que forman parte de la clasificación jurídica en el segmento de los grados de ejecución son elementos que los encontramos solamente en el derecho penal sustantivo y están en el CNPP. Después tenemos las formas de autoría y participación, que es el tercer elemento. Ya dijimos, el primero es el tipo penal, el segundo es el grado de ejecución, el tercero la forma de intervención. Y en este tercer elemento, la forma de intervención, está el autor o el partícipe.
Si es autor directo, autor mediato, coautor. En el caso del partícipe, puede ser partícipe inductor o partícipe cómplice. Y desde luego, también el partícipe encubridor, pero ese le damos un tratamiento especial porque interviene después de consumada una conducta. Entonces ya dijimos que tenemos primero el tipo penal, después el grado de ejecución y después la forma de intervención. Acto seguido viene la naturaleza de la conducta. Aquí se reúnen dos bloques muy importantes. Por un lado, el aspecto subjetivo, si es dolosa o culposa, y por otro lado, si es de acción o de omisión. Estos dos bloques se unen en este punto de la clasificación jurídica que se llama la naturaleza de la conducta. Estos elementos pueden ser de la siguiente forma: acción dolosa, comisión por omisión dolosa, omisión simple dolosa, acción libre en su causa dolosa y omisión dolosa. En el aspecto de las culposas tenemos a la acción culposa, comisión por omisión culposa y omisión simple culposa. Estos dos bloques se encuentran en el segmento de la naturaleza de la conducta. Y por último, en caso de que exista, la clase de concurso, que puede ser real o puede ser ideal. Muy bien. Estos elementos de la clasificación jurídica es muy importante identificar no solamente que son elementos del derecho sustantivo, sino que además es la columna vertebral para judicializar una carpeta de investigación en México. Es cierto que en otros países, para judicializar una carpeta, es suficiente algunos datos, y eso debido que la naturaleza de este sistema es llegar ante el juez de control únicamente con un hecho que la ley señala como delito. En la doctrina también se le describe como un hecho que con apariencia de delito. Esta expresión, un hecho con apariencia de delito, todavía es más complicado o más bien más objeto de crítica. ¿Por qué? Porque muchas legislaciones extranjeras, cuando se judicializa una carpeta, no necesitan acreditar todos estos elementos que acabo de enunciar. No necesitan acreditar si existió una consumación instantánea, continuada, permanente, tentativa acabada, inacabada, desistimiento de tentativa inacabada, desistimiento de tentativa acabada y los desistimientos eficaces y también el ineficaz. No son necesarios. No son necesarios acreditar en la audiencia inicial en aquellos sistemas si se trata de un autor o partícipe, si se trata de un autor, coautor, autor mediato, si se trata de un partícipe inductor, partícipe cómplice. No es necesario acreditar algunos aspectos de la naturaleza de la conducta, porque como sabemos, en ese sistema penal acusatorio es suficiente llegar con algunos datos de que la persona intervino en un hecho que la ley señala como delito. Repito, es suficiente llegar con algunos datos donde el imputado intervino en un hecho que la ley señala como delito. Cuando se hizo la reforma en el 2008, obviamente que a muchos de los que nos tocó vivir el viejo sistema no nos gustó esa reforma, especialmente porque en la audiencia inicial íbamos no nada más a formular una imputación, sino incluso se iban a determinar medidas cautelares, se iban a imponer.
Y dentro de esas medidas cautelares, la más lesiva para el imputado, donde se le presume su inocencia, es la prisión preventiva oficiosa. Esa prisión preventiva oficiosa se impuso a los imputados muchas veces sin haber reunido, al menos con datos de prueba, todos estos elementos que exige la clasificación jurídica en México. Y eso es lo delicado. Afortunadamente, cuando en el 2014 Rubén Quintino se le permitió incluir aspectos sustantivos al CNPP, al Código Nacional de Procedimientos Penales, qué bueno que incluyó estos elementos. ¿Por qué? Primero, por cientificidad jurídico-penal, porque también debemos recordar que había unos próceres del derecho procesal penal que decían que incluso en este nuevo sistema no era tan importante la dogmática penal. La dogmática penal puede estar en el anterior o en el nuevo sistema gozando, incluso ahora en el nuevo sistema, con mejores condiciones para desempeñarse. Gracias, porque ahora, tanto en la etapa inicial, intermedia y en el juicio, hay instrumentos para el desahogo de pruebas y para llevar la audiencia general con mucha más agilidad, libertad, etcétera, etcétera. Y eso permite que la dogmática penal se desempeñe con más fluidez. Entonces se equivocaron aquellos que predicaban diciendo que en el nuevo sistema la dogmática penal no iba a importar tanto. Después cambiaron de opinión y dijeron, no, en la etapa inicial y la intermedia, ante el juez de control, no importa la dogmática penal, solamente en el tribunal de enjuiciamiento. También se equivocaron. Ahora, desde el momento en el que se judicializa una carpeta, dice el 141 del CNPP, cuando se solicita una orden de aprehensión, incluso un citatorio o una comparecencia, es necesario que el Ministerio Público demuestre ante el juez de control que existen datos de prueba para demostrar el tipo penal, el grado de ejecución, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta y desde luego la clase de concurso. Todos esos elementos son obligatorios. Cuando el juez de control otorga la orden de aprehensión y se ejecuta y llegan ante el juez de control para la audiencia inicial, lo primero que hacemos después de individualizar a las partes es precisamente el control de detención. Bueno, en los casos de flagrancia. En esos casos de flagrancia, cuando se verifica el control de detención, sí es indispensable analizar la clasificación jurídica. Y por lo tanto, cuando existe debate en el control de detención, tenemos que analizar si existe el tipo penal, el grado de ejecución, la forma de intervención, la naturaleza dolosa o culposa de la conducta y la clase de concurso según sea el caso. Y obviamente las reglas que rigen para cada uno de ellos. Porque no es lo mismo que atendamos un asunto de homicidio consumado instantáneamente, donde interviene el autor directo en forma de acción dolosa, a bien atender un asunto de homicidio consumado instantáneamente en defensa legítima, donde interviene el autor directo en forma de acción dolosa. En este segundo supuesto, ¿ustedes creen que estaría bien el control de detención? Esto es, que el juez de control ratificaría la detención y la calificaría de legal. Evidentemente no. ¿Por qué? Porque le beneficia al imputado una causa de justificación, que en este caso es la defensa legítima. Y la defensa legítima incluso pudo haber evitado la misma judicialización. El Ministerio Público pudo haber resuelto desde ese momento: aquí existe una causa de justificación, oficiosamente, o una causa de exculpación o una causa de atipicidad. De esa manera, entonces, el control de detención al momento del debate se habrá de determinar que es una detención ilegal. Recuerdo
el año pasado, una joven abogada muy inteligente en la especialidad en, en el INACIPE, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en una materia que se llama Teoría del Caso, precisamente dijo, ¿por qué vamos a hablar de la clasificación jurídica si ya sabemos que es de aspectos dogmáticos? Y desde luego eh, le manifesté que íbamos a hablar de la clasificación jurídica en la teoría del caso porque es la que pone las directrices en la teoría del caso. La clasificación jurídica es el único sistema que da las directrices a la teoría del caso. La teoría del caso, que ahora está desde el 2008 en boga en el nuevo sistema, está, para no entrar en discusiones, construido por tres elementos: los hechos, el derecho y las pruebas. ¿Es importante la clasificación jurídica para la teoría del caso? Es imprescindible. Si, como les dije en el ejemplo anterior, no es lo mismo llegar ante el juez de control en la audiencia inicial con un asunto de defensa legítima, esto es un homicidio consumado instantáneamente en defensa legítima donde intervino el autor directo en forma de acción dolosa, a llegar por parte de la defensa en un homicidio consumado instantáneamente, más bien por parte de la fiscalía que impute un homicidio consumado instantáneamente donde intervino el autor directo en forma de acción dolosa. Si no hay clasificación jurídica, no hay teoría del caso. Si no se tiene claridad cuáles son los elementos de la clasificación jurídica, entonces no puede existir teoría del caso. Es cierto que la teoría del caso normalmente se centra en estos tres elementos que ya dijimos: los hechos, el derecho y las pruebas, e incluso en las técnicas de litigación. Pero si los hechos, el derecho y las pruebas no están gobernadas por la clasificación jurídica y por la claridad que otorga la clasificación jurídica, entonces esa teoría del caso cae. Es obvio que siempre hemos utilizado una teoría del caso o estrategia de litigio, etc. En el viejo sistema lo decíamos de otras maneras, pero es importante conocer estos elementos. Ahora bien, cuando Rubén Quintino estaba construyendo esta fórmula, en realidad no la hizo hasta 2014. Él la construyó aproximadamente en el 2010-2011. Le llamó de una mejor manera el título de la imputación. Me parece que es, tanto en estética literaria como en conceptos, más adecuado que la clasificación. Sin embargo, ahora tenemos que atender a estos elementos. Muy bien, pero antes de abundar sobre aspectos de la clasificación jurídica, quiero hacer un pequeño antecedente. Me refiero a cómo se construye el delito. Recordemos que el delito está constituido por tres elementos. ¿Qué es delito? La conjunción de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Es cierto que normalmente se nos ha dicho que delito es una conducta típica, antijurídica y culpable. Ya hace muchos años ha sido superado de que la punibilidad no forma parte de la construcción del delito. Pero yo creo que la conducta, como es un elemento objetivo del tipo, entonces tampoco tiene caso reiterarlo. Por eso digo que delito es la construcción sistemática de la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. A mí me gusta explicar el delito como si fuera un edificio de 3 pisos. ¿Por qué? Porque
cuando estamos del lado del litigio, lo que queremos es destruir la teoría del caso de la fiscalía, destruir el delito. Y cuando estamos delante de un edificio, si nosotros destruimos el primer piso o la planta baja, obviamente el resto del edificio cae. Si destruimos el segundo nivel, pues nada más cae el tercero y el segundo nivel, pero el primer piso se mantiene. Si destruimos el tercer piso, se mantiene el primer piso, el segundo piso y únicamente destruimos el tercer piso. Esta forma, a manera de metáfora que utilizo, es precisamente para decir que la planta baja es el tipo, o el primer piso es el tipo, el segundo piso es la antijuridicidad y el tercer piso es la culpabilidad. Un defensor normalmente siempre nos gusta concentrarnos en la tipicidad. Tratar de destruir la tipicidad para que se caiga todo el edificio. Porque si nos concentramos, por ejemplo, en el tercer piso, a lo mejor nada más atenuamos la culpabilidad. Y al atenuar la culpabilidad también atenuamos nada más la pena. Pero sigue siendo culpable. De la misma manera, si nosotros destruimos el segundo piso, se mantiene la tipicidad. Entonces, yo he considerado esta forma a manera de metáfora para decir que si vamos a destruir el edificio que es el delito, sería bastante bueno destruir el primer piso para que se caiga todo por completo. Ese primer piso tiene 3 recámaras. La primera recámara son los elementos objetivos del tipo. La segunda recámara son los elementos subjetivos del tipo y la tercera recámara son los elementos normativos del tipo. En el primer piso, entonces, encuentro 3 bloques: elementos objetivos, elementos subjetivos y elementos normativos. Hace un instante enuncié todos los elementos objetivos. Dijimos que los elementos objetivos son sujeto activo, sujeto pasivo, calidad especial del sujeto activo, calidad especial del sujeto pasivo, bien jurídico, conducta, resultado, nexo causal, imputación objetiva del resultado material, medios comisivos. ¿Qué otro me falta? En fin, esos son los elementos objetivos del tipo, o externos, etc. Como vimos, ahí ya está la conducta. Si no la cité, ahorita la incorporo. La conducta es un elemento objetivo del tipo. En el segundo bloque, o segunda recámara, están los elementos subjetivos. Y en el interior de esta segunda recámara hay 3 básicamente: dolo, culpa y los elementos subjetivos distintos al dolo y a la culpa, que normalmente son la intención, los propósitos, la tendencia, a veces el móvil, dependiendo si el móvil es indispensable en el tipo, ahí está el móvil. Si el móvil no es esencial en el tipo, entonces el móvil se utiliza a nivel de culpabilidad. Y en el tercer bloque o tercer recámara del primer piso tenemos los elementos normativos del tipo. Esos elementos normativos, simple y sencillamente, para comprenderlos, requerimos del contexto de otra norma, que no necesariamente es penal, sino puede ser de cualquier aspecto, incluso cultural. Entonces, en el primer piso tenemos 3 recámaras o 3 bloques: elementos objetivos, elementos subjetivos y elementos normativos. Muy bien. En el segundo bloque, más bien en el segundo piso, cuando subimos al segundo piso, tenemos 5 elementos, que son las 5 causas de justificación: consentimiento justificante, defensa legítima, estado de necesidad justificante, ejercicio de un derecho y cumplimiento de un deber. En el segundo piso hay esas 5 recámaras. Si nosotros queremos utilizar uno de estos elementos del derecho penal, entonces el edificio ya no está completo. El edificio de 3 pisos ya no está completo. Para que sea delito tiene que estar completo. Pero si nosotros, por ejemplo, utilizamos la defensa legítima,
La defensa legítima destruye el segundo piso y obviamente al tercer piso y únicamente deja subsistente el tipo penal. Esto es una conducta típica. El segundo piso entonces son 5 recámaras o 5 segmentos. Consentimiento justificante, estado de necesidad justificante, defensa legítima, cumplimiento de un deber, ejercicio de un derecho. En el tercer piso también tiene varias recámaras. La primera, o por la que uno debe entrar, es el aspecto de la imputabilidad. La segunda recámara, desde luego, es el juicio de reproche. En otra recámara podemos tener el error de prohibición. En otra recámara podemos tener la inexigibilidad de otra conducta. Esas recámaras que están en el tercer piso, si nosotros destruimos una de ellas, entonces el edificio ya no está completo. Pero sí tenemos una conducta típica, antijurídica y parcialmente culpable. Si destruimos, por ejemplo, el aspecto de la imputabilidad, destruye todo el tercer piso. ¿Por qué? Porque la imputabilidad es un presupuesto de la culpabilidad. Muy bien, estos elementos que la mayoría de ustedes los conocen perfectamente bien, quise de este momento hacer un breve resumen para ver cómo se ven reflejados en la clasificación jurídica. Estos elementos del derecho sustantivo se ven reflejados en la clasificación jurídica. Vamos a empezar. El primer elemento es la tipicidad, el tipo penal, que ya les dije, en realidad es la hipótesis típica. Después, el grado de ejecución. Los grados de ejecución, como hace un instante les dije, son 9. Aquí, a manera de observación, a Rubén Quintino me parece que él es muy estricto al precisar que únicamente existen 9 grados de ejecución. ¿Por qué? Primero, yo creo que debo decirles que si alguien lo ve o lo encuentra en los próximos días de frente o lo tiene al lado, dele un codazo y dígale: Rubén Quintino, 5 ángeles. Pero bueno, ese es otro tema. Dice que es consumación instantánea, consumación continuada y consumación permanente. No hay problema. Después añade que es una tentativa acabada, tentativa inacabada, tentativa acabada eficazmente desistida, tentativa inacabada eficazmente desistida, tentativa inacabada ineficazmente desistida y tentativa inacabada eficazmente desistida. Esos 9 elementos, pero si ustedes se dan cuenta, tanto la tentativa como los del desistimiento únicamente se aplican para un delito de consumación instantánea. Si nosotros quisiéramos sumar o decir no son 9, son más de 9, las tentativas y el desistimiento de la tentativa no nada más se presentan para los delitos de consumación instantánea, también se presentan para los delitos de consumación permanente. Y entonces ahí tendríamos ya no 9, sino tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 más. Y si buscamos lo mismo con el delito continuado, que ahí lo veo mucho más difícil. Esto es, a partir de las reglas de la lógica, nos diría que sí es posible, pero a partir de lo material, veo muy difícil que exista una tentativa o un desistimiento de tentativa de delito continuado. Aunque hace algunos meses alguien me planteó un asunto de delitos informáticos donde el sujeto activo realizó determinado programa para que la conducta se consuma en diferentes momentos, en diferentes meses, a través del sistema
de Internet. Entonces estaba programado para que un mes se consuma una conducta lesiva, un mes después otra vez se vuelva a consumar una conducta lesiva, un mes después se volviera a consumar, etcétera, etcétera. Entonces eso evidentemente es un delito continuado. Pero para hablar de que en el delito continuado existe una tentativa acabada o inacabada, o peor todavía, un desistimiento de tentativa inacabada o acabada de un delito continuado, me parece francamente muy difícil de entender. Pero al menos en una tentativa o desistimiento de tentativa acabada o inacabada, eficaz o ineficazmente desistida, para un delito permanente yo creo que sí existe. Entonces no son 9, son más. Al menos deberían ser 15. Esos elementos de la tentativa son aspectos del derecho sustantivo. Otro aspecto importante que debemos destacar aquí con la tentativa es precisamente que la tentativa se debe analizar a nivel de tipo. Un exgobernador de la Ciudad de México y ahora senador de la República tiene un documento valioso precisamente donde ya utiliza con claridad que la tentativa se analiza a nivel de tipo. Se llama Miguel Ángel Mancera. Y por supuesto, es importante que tengamos claridad que la tentativa debe analizarse a nivel de tipo. ¿Por qué es importante el grado de ejecución ante el juez de control en la audiencia inicial, en el momento en el que estamos verificando el control de detención o al momento de formular la imputación? En el debate, ¿por qué es importante? Déjenme les platico. Ahorita tenemos un asunto en el despacho donde unos sujetos lesionan a la víctima con 2 o 3 disparos de arma de fuego en los genitales a una corta distancia, probablemente a 20 centímetros de distancia. Fue condenado. Lamentablemente el asunto nos llegó al despacho ya en ejecución de sentencias. Fue condenado a 39 años de prisión en un concurso ideal de delitos. Le aplicaron, me parece dogmáticamente muy erróneo, una tentativa de homicidio y también un robo agravado por la violencia. Como sabemos, la violencia en el robo queda subsumida en el delito de tentativa de homicidio. Pero si, por ejemplo, la defensa desde la audiencia inicial hubiera alegado que una cosa es la tentativa de homicidio y otra cosa muy diferente es las lesiones graves que ponen en peligro la vida, entonces la pena habría sido más de 25 años menos. O probablemente 20 años menos. Le impusieron 39 años de prisión. No es la más alta ni tampoco la equidistante entre la mínima y la media, pero de todos modos en el Estado de México hay penas absurdas de ese grado. En ese caso, con esas características, llegar ante el juez de control está bien, no en el aspecto del control de detención, sino al momento de formular la imputación. Si en ese momento se hubiera analizado la diferencia entre lo que es la tentativa, esto es, que el sujeto activo inició la tentativa, inició actos de ejecución o ejecutivos descritos por el tipo penal o el verbo rector del tipo, pero que no se consumaron por causas ajenas a su voluntad, si hubiera distinguido ese aspecto dogmático en el auto de vinculación al proceso, entonces, en lugar de haberlo vinculado y después formulado la acusación y llegar al tribunal de enjuiciamiento como
una tentativa de homicidio se habría ido nada más como unas lesiones que ni siquiera ponen en riesgo la vida. Fue en los genitales y, como se podrán imaginar, a 10-20 centímetros, 3 balazos en los genitales no es ninguna tentativa de homicidio. Por eso es tan importante que la clasificación jurídica en la audiencia inicial, en el momento de debate, incluso desahogando medios de prueba en la audiencia inicial, haciendo una distinción de estos temas dogmáticos, es muy valioso. No le habrían puesto 39 años de prisión, sino ni siquiera habría llegado tal vez a 20. La diferencia es que este joven entró a los 21 años, ahorita tiene 23, más casi 40, va a salir por ahí de los 62 años de edad. Obviamente que en ejecución de sentencias seguramente va a salir un poco antes, pero pues qué sentido tendría vivir en esas condiciones. Por eso es valioso la clasificación jurídica en la teoría del caso. Es indispensable. No es nada más llegar con algunos datos de un hecho que la ley señala como delito. Ya están algunos datos que la ley señala como delito o con, como dicen los teóricos procesalistas, con un hecho con apariencia de delito. Los teóricos procesalistas en el nuevo sistema utilizaban este fraseo: un hecho con apariencia de delito. No, en México no es así. En México tienes que acreditar, al menos con datos de prueba y desde luego en el debate, desde la audiencia inicial, que se trata de un tipo penal, un grado de ejecución, una forma de intervención, una naturaleza dolosa o culposa de la conducta y, en su caso, la clase de concurso. En el segundo segmento, o la segunda parte de la clasificación jurídica, que es precisamente los grados de ejecución, es muy importante. Y aquí hago un espacio, un paréntesis, porque todavía en nuestro país, lamentablemente, hay algunos estados que imponen la misma pena a la tentativa que a la consumación. Hace como 2 años una amiga de Michoacán me platica de un asunto y precisamente cuando estábamos discutiendo sobre qué tipo penal en tentativa y qué tipo penal en consumación, me explicó, es que aquí en Michoacán tiene la misma pena una tentativa que una consumación. Eso es un absurdo y transgrede desde luego la dogmática penal. Por eso, y qué bueno, ya estamos cerca de un código penal nacional o único. Qué bueno, me da mucho gusto que se esté avanzando sobre ese tema. El tercer elemento, que es la naturaleza de la conducta, no, las formas de intervención. Las formas de intervención pueden ser autoría y participación. ¿Cuáles son las formas de autoría? Tenemos al autor directo, al autor mediato y al coautor. Estas formas de autoría nos determinan cuál es la manera como intervino el sujeto en el hecho delictivo. Desde luego que para explicar, a lo mejor la autoría mediata es la única que tendríamos problema de identificar. Es muy sencillo. Para que exista autoría mediata se puede presentar a través de 4 elementos. A través de instrumentalizar a un inimputable, a través de que el instrumento sea coaccionado por el autor mediato, inducir al instrumento a un error, que puede ser de tipo de prohibición, y número 4, utilizando organismos organizados de poder que pueden ser lícitos o incluso pueden ser organismos organizados de poder
ilícitos, o sea, delincuencia organizada o grupos delincuenciales. La autoría mediata entonces únicamente se puede presentar bajo estos 4 elementos. El primero, instrumentalizando a un inimputable. El segundo, coaccionando al instrumento. Tercero, aprovechándonos del error en el que se encuentra el instrumento. Y cuarto, a través de organismos organizados de poder. Aquí vamos a ver que entonces intervienen 3 tipos de personas: el autor mediato, el instrumento y la víctima. Ha habido debate respecto de si el instrumento actúa dolosa o culposamente. Más bien, si actúa dolosa y o culposamente. O más bien, actúa dolosamente nada más o también puede actuar culposamente. Este debate pues todavía me parece complicado, pero a mi parecer puede obrar incluso culposamente. Esos 3 tipos de personas que intervienen: el autor mediato, el instrumento y la víctima. Es como podemos entender al autor mediato. Y obviamente el coautor es donde precisamente 2 o más personas tienen un dominio del hecho e intervienen en la fase ejecutiva del tipo. Y se ha utilizado mucho la expresión dominio funcional del hecho, que por supuesto que es una buena expresión, pero no es otra cosa más que la suma de las aportaciones indispensables para la consumación de un hecho. En esta sección debemos tener presente un principio muy valioso, que es el principio de accesoriedad limitada. El principio de accesoriedad limitada en el derecho penal consiste en que únicamente se le va a atribuir responsabilidad penal al partícipe inductor o partícipe cómplice siempre y cuando el autor del hecho principal realice una conducta típica, antijurídica y dolosa. ¿Qué significa? El principio de accesoriedad limitada presupone la existencia de un autor, coautor, autor mediato y un partícipe. El principio de accesoriedad limitada resuelve la siguiente pregunta o aplica la siguiente regla. ¿Cómo le imponemos una pena al partícipe? Bueno, muy bien. Para imponer una pena al partícipe es indispensable que el autor haya realizado una conducta típica, antijurídica y que sea dolosa. El autor puede quedar absuelto por ser, digamos, por tener una causa de exculpación. Claro que sí, por supuesto. Puede quedar absuelto a lo mejor porque actuó bajo un error de prohibición invencible y queda absuelto el autor directo o coautor o autor mediato. Pero el partícipe puede quedar condenado porque la regla de la accesoriedad limitada, el principio de accesoriedad limitada, repito, dice: únicamente se impondrá una pena al partícipe inductor o partícipe cómplice siempre y cuando el autor del hecho principal realice una conducta típica, dolosa y antijurídica. No importa que sea o no culpable. Ese principio es muy importante en este segmento de las formas de intervención. ¿Y saben qué? Hay otro principio muy valioso en el segmento anterior, en los grados de ejecución, que se llama el principio de accesoriedad externa. El principio de accesoriedad externa también verifica cómo se debe imputar al partícipe. ¿Cómo le vamos a imputar? Pues nos dice el principio de accesoriedad externa que únicamente se le va a atribuir responsabilidad penal siempre y cuando el autor, ya sabemos que puede ser autor directo, autor mediato, coautor, realice una conducta al menos en grado de tentativa, punible, o bien la consuma.
Esto es para que sea necesario que se le atribuya una responsabilidad penal al partícipe, inductor o cómplice. Estas reglas son muy importantes. Muy bien. Ya repasamos entonces el tipo penal, el grado de ejecución, la forma de intervención. Ahora vamos a ver la naturaleza de la conducta. Como les dije, la naturaleza de la conducta tiene dos grandes bloques. El aspecto de si es doloso o culposo y el aspecto de si es acción u omisión. Vamos a ver doloso. En el aspecto de doloso o culposo vamos a tener una acción dolosa, una comisión por omisión dolosa, una omisión simple dolosa, una acción libre en su causa dolosa y también vamos a tener una omisión dolosa. Que esta omisión dolosa únicamente se aplica para eventos en los cuales un partícipe interviene en un hecho típico. Por el otro lado, vamos a ver los elementos de la acción. No, pero ahorita hablé de las dolosas, ahora de las culposas. Puede ser una acción culposa, una comisión por omisión culposa y una omisión simple culposa. En este caso, ya tenemos esos elementos para los delitos de omisión, de dolo y culpa. Entonces nosotros tenemos dos bloques grandes, los delitos dolosos y culposos, y si la conducta va a ser de acción o de omisión, y los ensamblamos en un solo segmento que se llama la naturaleza dolosa o culposa de la conducta. Voy a repetirlos. Primero vamos a tener una acción dolosa, después vamos a tener una comisión por omisión dolosa, después una omisión simple dolosa, después una acción libre en su causa dolosa, después una omisión dolosa, y en las culposas vamos a tener una acción culposa, una comisión por omisión culposa y una omisión simple culposa. Esos son los elementos que tenemos para la naturaleza de la conducta. Dejamos ese segmento y nos pasamos al último, que en algunos casos se puede presentar, que es la clase de concurso. Como sabemos, hay dos tipos de concurso, ideal o real. Y aunque el concurso para algunos es algo simple, en realidad no es nada fácil el tema del concurso. Porque, por ejemplo, en algunos casos se solucionan por las reglas de concurso o se complican. Hay delitos de consumación continuada donde el fiscal prefiere, desde luego, aplicar un concurso real. ¿Por qué? Porque saben que la pena que se impone es muy, muy superior a la de un delito de consumación continuada. Entonces, las reglas de concurso y la consumación continuada no es un tema sencillo de agotar. Muy bien. Quiero concluir con algunas causas de justificación o causas de exclusión o simple y sencillamente causas que atenúan la culpabilidad y con ello atenúan la pena. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una defensa legítima, un estado de necesidad justificante, un cumplimiento de un deber, un ejercicio de un derecho o un consentimiento justificante, excluyen por completo la antijuridicidad. La dinamitan, como dije hace unos minutos. ¿Cómo lo incluimos en la clasificación jurídica? Ya sea que estemos ante el juez de control, incluso podemos hacerlo valer en etapa intermedia. Digan lo que digan, yo creo que sí, porque si en la etapa intermedia nosotros llegamos con algunos actos de investigación y durante la etapa intermedia demostramos
algunos novedosos actos de investigación en los cuales se demuestra que hay una defensa legítima, un cumplimiento de un deber, un ejercicio de un derecho, un estado de necesidad justificante o en su caso un consentimiento justificante, por supuesto. En el tribunal de enjuiciamiento, en apelación, en amparo, en revisión del amparo, por supuesto que también lo vamos a utilizar. Entonces, esos causas de justificación también son indispensables en la clasificación jurídica. ¿Cómo las colocamos? Rubén Quintino quiso colocarlas al centro por estética lingüística y creo que acertó. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a pensar homicidio consumado instantáneamente en defensa legítima donde intervino el autor directo en forma de acción dolosa. A diferencia de la estructura del delito, aquí pueden estar acomodados de diferente manera. Podemos poner homicidio, por ejemplo, en una acción dolosa, en defensa legítima, consumado instantáneamente, donde intervino el autor directo. No pasa nada. Pero sí es importante que reunamos todos los elementos. Entonces, esos son las causas que justifican un delito y que desde luego los tenemos que incorporar en la clasificación jurídica. El otro aspecto es las causas de exculpación. En las causas de exculpación podemos tener un estado de necesidad disculpante, un estado de inimputabilidad, por supuesto, un error de prohibición invencible, o una no exigibilidad de otra conducta. Esos son los elementos que nosotros podemos encontrar para destruir la culpabilidad. Y para atenuarla, ¿qué tenemos? Tenemos desde luego el error de prohibición vencible, tenemos el exceso en la defensa legítima o cualquier causa de justificación y tenemos también otro elemento, ahorita que me acuerde. Esos elementos son indispensables también para incorporarlos en la clasificación jurídica y atenuar. Como ustedes se dan cuenta, vamos a ver que la clasificación jurídica no es nada más un nombre, un rotulón que se pone en la carpeta al inicio, no. Es un sustantivo del derecho penal, es un nombre propio, no nada más es un pegote que se pone en la portada de la carpeta. Y a diferencia del cuerpo del delito, que únicamente lo utilizamos durante la averiguación previa y hasta que judicializábamos en el auto de formal prisión, la clasificación jurídica se va a utilizar desde la etapa de investigación, en la etapa de intermedia, en el juicio, en la apelación, en el amparo directo, en la revisión del amparo en caso de ser necesario, pero también la vamos a utilizar en el procedimiento abreviado y en el procedimiento, en el abreviado, como lo utilizamos en el procedimiento ordinario, pero también la vamos a utilizar en la ejecución de sanciones penales, que ahora es un enorme paradigma, la ejecución de sanciones penales. La vamos a utilizar también en la justicia penal para adolescentes. La vamos a utilizar también y la utilizamos en la justicia militar. Entonces, como podemos darnos cuenta, la clasificación jurídica no nada más es un rotulón que se pone en la carpeta de investigación, en la portada. Son elementos sustantivos. Ahora, en la práctica, ¿qué nos pasa? La verdad, a pesar de que obra en el CNPP estos elementos de la clasificación jurídica, en el litigio no se siguen con este rigor. Se han hecho muchos esfuerzos para capacitar a todos los operadores del sistema y lamentablemente
no fue posible. Pero bueno, ojalá y cada día que lleguemos a la audiencia, desde la audiencia inicial, tengamos la posibilidad de hacer valer estos elementos del derecho sustantivo y no nos vayamos con la finta de que en la audiencia inicial o incluso en el control de detención no se debe demostrar nada del derecho sustantivo. Ya vimos que sí. Llegó la clasificación jurídica para quedarse, qué bueno y me da mucho gusto. Bueno, pues ha sido para mí un placer tratar de reducir al mínimo esta explicación de lo que es la clasificación jurídica. Como les digo, tiene paternidad, se llama Rubén Quintino, el mismo que creó él solo la responsabilidad penal para las personas jurídicas. Igual, tiene una sola paternidad en México y se llama Rubén Quintino. Pero ya les dije, si lo ven, díganle de mi parte que si se acuerda de mí, no me mencione. Me dio mucho gusto interactuar con ustedes y les mando un abrazo. Hasta luego.